Buenos días, mi nombre es Itziar y es un gusto para mí saludarles en un nuevo episodio de este canal Imagínate con Itziar. Hoy vamos a leer un texto que escribió un amigo que se nos fue hace 10 años, que fue pintor, dibujante, poeta, escritor, grabador, un intelectual de primera categoría, que nació en Estelí, Nicaragua, en el año 1946 y, como decimos, falleció en 2016, hace ya 10 años. Nos referimos al pintor Donaldo Altamirano, también conocido con su seudónimo Pedro León Carvajal, y en este caso es un prólogo que escribió a otro amigo, un amigo común, y al libro de este amigo que se llama Puertas Giratorias. Este amigo se llama Bayardo Gámez Montenegro. Después hablaremos un poco de él, pero vamos a leer este prólogo que escribió Donaldo para el libro de Bayardo, que se llama Hijo de Hecatónquiro. Hijo de Hecatónquiro. Esta palabra Hecatónquiro significa, en la mitología griega, gigantes de 50 cabezas y 100 brazos, hijos de Urano y de Gea, eran 3, Coto, Briareo y Giges. Esta es la nota del editor. Y hay una cita que dice: audaz, joven, fuerte y fiero, como un cachorro de Hecatónquiro que viniera de una montaña sagrada. Rubén Darío, autobiografía. Como si a medianoche me hubiera levantado en la oscuridad para acudir a una cita sonámbula, acudo a invocar la sorpresa de estas palabras. En la buhardilla de una casa funeraria, un niño rubio sentado a una mesa de dibujo, bajo el resplandor solar de una claraboya rústica practicada en el techo, las manos, regordetas y pálidas, sostienen alternativamente pinceles o empatadores con delicadeza de japonés y con una paciencia semejante a aquella con la cual el ombús crece y espera. La punta acerada de la plumilla, el estilo o los pelos de camello entintados recorren la superficie fibrosa del papel con lentitud y firmeza, trazando la sinuosidad ineluctable con la que las 12 tribus recorrieron el desierto. 20 años más tarde entramos a una galería iluminadísima. Nos encontramos frente a la exhibición enmarcada de las imágenes que nos acercarían al sentido de aquel peregrinar manual inconclusible que se ha cumplido silenciosamente y a la sombra. Los señores, discretamente bien vestidos, las señoras, delicadamente perfumadas, no entienden nada, sospechan mucho menos. En la entrada, cuya puerta no es nada giratoria, una mano sin guante de gamuza les ha extendido la cartulina del catálogo, pergamino donde la selva de jeroglíficos plásticos se resuelve en transubstanciaciones verbales. Para nuestros gentiles señores, la pretendida aclaración multiplica cantidades negativas. La duda avanza tanto que termina alejándose hacia la distracción, hacia el espejo ambarino de los etílicos sajones, hacia lo percusivo de la plática circunstancial y mundana. Si nuestra historia llegara hasta aquí, arte y párrafo quedarían sin cabeza,
a la espera de más justas decapitaciones. Pero hay otros personajes que se quedaron fuera, que no entraron a lo iluminado de la galería, que jamás han sido invitados al banquete de la cultura. Pensando en ellos, Bayardo Gámez, asentado en su primera madurez artística, ha organizado este libro. Hemos entonces llegado a la justificación, que era de suyo absolutamente innecesaria, de este manual. En él se nos proponen fórmulas sintéticas de iniciación en el itinerario ascendente de un creador abundantemente favorecido por la gracia. El autor ha dividido esta ascensión en 6 etapas. Enfrentados a su enigma, propongamos el ejercicio dialéctico de confrontar estas secciones. Crítica es el arte de la comparación. Pound Dixit. A estos dibujos yo los llamaría de volumen, porque en ellos el trazo sirve a la finalidad de crear una ilusión de volumen masivo limitado por una línea exterior. De la unidad en la oposición dialéctica de estos valores masivos depende el equilibrio estético de las composiciones. Dibujos de volumen, digo, para distinguirlos de otro tipo de dibujos que habría que llamar de línea pura, y en los cuales la línea tiene valor por sí misma y no como contorno de ninguna masificidad ilusoria. Señalo este distingo porque Gámez ha incursionado paralelamente en ambas modalidades. El signo de las primeras secciones es el retorcimiento, que domina el impulso creciente de todas las fibras anatómicas. ¿Cómo interpretar este retorcimiento? Como el reflejo de una disciplina ascética, porque Gámez no concibe el proceso artístico separado de una paralela progresión espiritual. Para él, el arte como pura demostración de destreza no tiene sentido. Tal vez estemos acostumbrándonos a concebir el arte como esencialmente metafórico. Entonces, metáforas debemos ver en las imágenes que nos propone Gámez, espejos paulinos donde se vislumbran verdades lejanas, y la progresión de su libro como esquematización de una marcha, de un itinerario que podría recordarnos el recorrido ascendente de la comedia alígera. Después del retorcimiento, nótese que las figuras aparecen en la mayoría de los casos desnudas, a veces desnudas hasta de la misma envoltura carnal, como si con esa pureza ósea quisieran liberarse hasta de la enfermedad de vivir, como dice un personaje de Juan Rulfo en uno de los cuentos de El llano en llamas. Por momentos la crisis se extrema, la figura parece haber estallado, pero a pesar de eso sigue retorciéndose, ya liberada de su sujeción a una forma reconocible. Sus extremidades o pseudópodos continúan estirándose por inercia en el sentido de su tendencia, y en ellos apenas reconocemos la forma de ánimas vegetativas. Sin embargo, a pesar del paroxismo y la agonía, siempre hay en ella cierta voluntad de equilibrio y mesura aristotélica que ordena el metabolismo de las imágenes y las establece de regreso en los límites de la moldura y la sala iluminadísima. En la escena primera de acto, la expresión facial oscila entre 2 extremos, uno de furor bestial, canino, otro de tranquilidad escéptica o beatífica. En la segunda, este metabolismo anímico aparenta haber llegado a su más depurada expresión de estabilidad. Todas las figuras aparecen erguidas en toda su elevada estatura espiritual, se apoyan con firmeza en sus extremidades inferiores flexibles y poderosas, hay coherencia en los ademanes, cuando no simetría, los rostros exhiben una tranquilidad que tiene a la vez dulzura infantil y firmeza rocallosa. Hasta aquí se ha completado una primera metamorfosis que ha arrancado desde la legamosa del repitar, desde el aullido de la desesperación. Superada esta fase, el espíritu está preparado para penetrar
al universo delicado y etéreo de los seres que habitan la sección de Barco Ebrio. En la tercera de acto, los personajes están de regreso de su ascensión y fuga. Aparecen castamente vestidos con túnicas talares de riguroso luto. La seriedad del color fúnebre accidental les da un atractivo especial a estos dibujos. En el epílogo, el dolor y el miedo que soplan sobre las primeras partes parecen amenazar por otros flancos, pero la tranquilidad rechaza el asalto, contraataca y al final se impone. Nótese que el ansia de parezca termina afectando, nótese que el ansia de pureza termina afectando al contorno, al ambiente, de manera que no hay ningún elemento escenográfico que respalde las figuras. Los personajes se agitan y sufren sus retorcimientos, y en espacios asépticamente vacíos, como ciertos cielos, que aquí Bayardo corrigió la palabra, bergmanianos, después les enseño la foto de cómo está escrito, por lo que tuve que leer de la letra directamente de él. Sigo. La sección Barco Ebrio, la más amplia, es la que advertimos trabajada con mayor detenimiento. Tiene la ventaja de ser producto de una improvisación inspirada y exacta. Es aquí donde se nota mejor la tendencia de Gámez hacia la minuciosidad y el barroquismo cuidado por el detalle mínimo. Los hecatónquiros aparecen reducidos a proporciones de miniatura, mezclados y fundidos en una promiscuidad ordenada y alegre. Mientras en las primeras partes había exclusividad de personajes masculinos, en esta última proliferan los personajes femeninos, la mayoría de ellas revestidas de ropones solemnes y neumáticos, tocadas además con cofias o tiaras que a veces son mayores que sus propios cuerpos. Raramente aparecen apoyándose en el suelo, levitan con un donaire al cual no le es obstáculo la enorme masa de sus volúmenes. La estructura ósea ha sido sustituida por una bizantina maraña vegetal que inunda las ropas y los rostros. Hay mayor variedad en las expresiones faciales, aunque siempre privan la indiferencia marmórea o el asombro helado. Hay cierta ambientación, decorado de fondos, aunque sea a veces de una densidad acuosa y amniótica, tan desoladora como la blancura bergmaniana. Basten estas breves consideraciones como trámite iniciático al complejo y rico universo de este arrebatado Rebuá y refinado ejecutor. Cofrade de estos misterios, he querido detener al observador para pertrecharlo de unas cuantas sospechas. Cumplido mi propósito, franqueo el paso con ademán gentil, lo invito a adelantarse, a avanzar, sonriente y vigilante. El espectador pasa la página, las puertas comienzan a girar. Este escrito está firmado por Donaldo Altamirano, Nicaragua, octubre de 1978. Vamos a ilustrar este video precisamente con imágenes de este libro, porque es un libro de dibujos, como se explica en este prólogo. Y aquí ustedes están viendo, mientras vamos leyendo, pues todas las imágenes que ilustra este soberbio libro. Fue hecho por Bayardo Gámez Altamirano
en el año 1978. Y bueno, Bayardo Gámez nació en 1951 y es entre los dibujantes nicaragüenses el de más fértil imaginación. Nacido en Estelí, fue discípulo visual de Donaldo Altamirano, dibujante extraordinario de ironía agresiva y figuras brutales, conflictivas, que reflejan su actitud de outsider social, crítico, inconforme. Este mundo lo compartía Gámez en un afán continuo de búsqueda personal, de expresar su vocación definida e innata, orientada hacia las figuras fuertes, espontáneas, de múltiples trazos. Pronto le dijeron que esas figuras eran surrealistas. Entonces no había cumplido 20 años y entró a la Escuela de Bellas Artes de Managua, donde estuvo 6 meses. Luego estudió personalmente esa corriente o concepción del mundo que en él no se convierte en fórmula, sino que funciona como vivencia. Así llegaría a la convicción de que el surrealismo se adaptaba a la sensibilidad americana en general y a la nicaragüense, a la suya en particular. Consciente de su beta surrealista, emprendió sus nuevas búsquedas participando hasta 1977 en una exposición bipersonal, 4 personales en los departamentos y 15 colectivas, yendo más allá de ella y no solo en dibujo, sino también en grabados en madera, recordemos sus impresionantes embotellados y jaula de nosotros mismos, carátulas de libros y folletos, escenografías, pinturas de caballete, murales efímeros y permanentes, como los del restaurante La Colina de su ciudad natal en 1975. En sus temas ha desarrollado la esencia y proyecciones del hombre, gritos de rebeldía y necesidad de sed espiritual que abarca la sed de justicia y liberación. Tal sed la ha situado en un contexto nicaragüense sin dejar de ser universal, en unas témperas tituladas Configuración de un rostro en esta tierra, Sueños aletargados y Furioso, podemos constatar esta sorprendente articulación. Su inquietud plástica ha comprendido además interesantes metamorfosis de obras maestras, a Santa Ana con la Virgen y el Niño, de Lucas Cranach, el Viejo, y a la Madonna de Carlos Crivelli, por citar 2, ha incorporado a su mundo eliminando con tinta china aquellas zonas innecesarias para su adaptación moderna. Gámez, en fin, tiene mucho que expresar, intenso e incansable. Cada obra suya no es ya una búsqueda, sino un encuentro. Esto fue escrito por Jorge Eduardo Arellano de la obra Pintura y Escultura en Nicaragua de 1978. Entonces, pues aquí nos despedimos nosotros, mandándole un gran abrazo a nuestro amigo Bayardo Gámez Montenegro, que seguramente pues, nos está escuchando en este momento, y haciendo un homenaje pues, a su vasta obra artística, de la cual pues, me considero una gran admiradora. Aquí nos despedimos y no sin antes pues, recordarles que si les gustó este episodio pues pueden dar un me gusta y hacer algún comentario que diga pues si conocen a Bayardo Gámez y pues qué les parece su obra, admirable obra realmente y muy prolífica. Entonces pues me despido de ustedes con un hasta pronto, en que espero que nos sigamos escuchando en otro episodio de este canal, Mi Mirada hacia el Arte.